Vamos a dar inicio a este importante estudio, a este plan que nació en el corazón de Dios sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a aprender lo que nos enseña la palabra en esta hora. Vamos a ver cómo Dios preparó todo, cómo en el corazón de Dios estuvo absolutamente todo para llevar a cabo la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Amén. Gloria al Señor por ello, y vamos a ver cómo preparó a los seres humanos que Él escogió, y cada uno fue escogido con un propósito, cada uno fue escogido porque Dios conoce la profundidad de los corazones, porque Dios conoce absolutamente todas las cosas, y Dios, que es bueno, pues Él tiene todo bajo su poderosa mano. Así que vamos a empezar con nuestra clase de esta mañana. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado. Ese es el plan primordial de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue enviado por el Padre para darnos salvación de todo pecado, perdón y liberación. Gracias. Continuamos, vamos a ver que Jesucristo vino al mundo, descendió a esta tierra con un solo propósito: ser el Salvador del mundo. Ahora déjeme le comento algo: Él no es un Salvador entre otros, que haya otros salvadores de ninguna manera. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el único Salvador del mundo. Y con esto en mente, con esta convicción en nuestro corazón, podemos decir con toda seguridad que Él es el Salvador del mundo, y Él es el Salvador de cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor por ello. Bueno, vamos a ver nuestro primer punto. Vamos a ver el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a encontrar relatado en Mateo capítulo 1, del versículo 18 al 24. Ahí vamos a ver cómo Dios el Padre preparó el camino para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Menciona la palabra lo siguiente en la cita antes mencionada. Dice que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue así: que estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice la palabra que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí vemos cómo el Padre preparó el camino para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo escogió a una mujer llamada María. Yo me imagino que seguramente esta mujer María en su vida reflejaba demasiadas virtudes espirituales para que haya sido escogida por el Padre, porque no pudo haber sido cualquier mujer con tantísimas fallas, no, sino una mujer no perfecta, pero sí una mujer con un corazón lleno de verdad para Dios. Sí, tuvo que haber sido María una mujer llena de una convicción muy fuerte de la profecía que estaba escrita, y una fe inmensa en la palabra de Dios para aceptar este plan que Dios preparó. Cómo se presenta a María, cómo el Espíritu Santo concibe en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, cómo María queda embarazada. El ángel, María ya estaba desposada, mire, ella ya iba a contraer nupcias con un hombre llamado José. Imagínese usted como varón que su prometida en ese tiempo antes del matrimonio esté embarazada, pues creo que habría grandes problemas, ¿verdad que sí? Como nosotros como seres humanos. Lo mismo pensó José, pero dice la palabra que también este hombre José era un hombre justo, era un hombre que no quiso difamarla, era un hombre también que cumplía con muchos requisitos, sin duda alguna. Entonces dice que la palabra que un ángel le habla a José mientras éste dormía,
y le dijo que no tuviera temor recibir a María como su esposa, porque lo que en ella se estaba formando, lo que en ella había sido depositado, había sido a través del Espíritu Santo de Dios. Y así fue como Dios preparó a dos seres humanos para que se convirtiesen en padres del Señor Jesucristo. Ustedes ya conocen todos los demás detalles, ¿verdad? Del nacimiento del Señor. Aquí vamos a participar nosotros los alumnos. ¿Cómo creen ustedes que debemos reaccionar cuando Dios obra de maneras que no entendemos? Podríamos pensar en la manera en que Dios actuó con María. ¿Ustedes creen que María pudo entender a la perfección el plan de Dios? ¿Cómo es esto que voy a tener un hijo antes del matrimonio? José, ¿cómo es posible qué va a decir la gente? Van a empezar a hacer matemáticas cuando nazca el bebé. Y quizás María y José no entendieron, pero tú y yo sí podemos ver cómo fue la reacción de María y cómo fue la reacción de José. Mira, yo encuentro en la reacción de María una mujer muy obediente, una mujer llena de fe. Esas dos ingredientes en la vida de un cristiano son muy importantes: la fe y la obediencia. La verdad del corazón de María, aunque ella no entendiera las cosas, su actitud fue una actitud de decir: hágase conmigo lo que sea tu voluntad, le dijo a Dios. Y José, pues también no entendía el plan de Dios, quizás todos los pormenores no los podía él comprender, mas sin en cambio su actitud fue de guardar silencio y no hablar mal de María. ¿Se fijan, hermanos, que ustedes y yo escogemos qué actitud tener ante los acontecimientos que vienen a nuestra vida cuando no los entendemos? El cómo respondemos a esas circunstancias, a esos acontecimientos, da mucho que hablar de nosotros, nuestra reacción. Y aquí vemos un gran ejemplo en José y María, en cómo reaccionaron cuando ellos quizás no entendieron cómo Dios estaba obrando en que iba a venir el Señor Jesucristo al mundo. ¿Alguien quiere comentar cómo actúa usted o cuál es su reacción cuando no entiende lo que Dios hace? Podemos ver en muchos que se desaniman, otros se molestan, otros no creen, otros son desobedientes. Y bueno, creo que pudiéramos hacer una lista muy grande al respecto de las reacciones. Pero ojalá que ustedes y yo reaccionemos de la misma manera como nos dan ejemplo José y María. Pasamos a nuestro siguiente punto, algo muy importante, pues el Señor Jesucristo nació como bebé, por supuesto, y empezó a crecer, tuvo una infancia hermosa. Y la palabra nos relata un poco de la infancia de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, del versículo 41 en adelante. Aquí hay otro acontecimiento que surge a la par del nacimiento del Señor Jesucristo, y es otro nacimiento, vaya la redundancia, de un matrimonio llamado Zacarías y Elizabeth. Ellos eran hombres adultos que no habían podido procrear hijos en su juventud, mas sin en cambio también Dios permite que Elizabeth quede embarazada y va a tener a este hombre que proclamó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, llamado Juan el Bautista. Elizabeth y Zacarías fueron los padres de Juan el Bautista, y pues a través de Juan ustedes y yo sabemos cómo preparó el camino para la llegada del Mesías. Juan lo estuvo anunciando con anterioridad, que venía uno mucho más grande que él, uno que iba a perdonar todo el pecado de la humanidad. Entonces, la infancia del Señor Jesucristo, mire, podemos encontrar unos factores muy importantes en la vida de José y María como padres. Podemos decir que este matrimonio tenían y vivían una vida piadosa. ¿Por qué podemos decir eso? Porque ellos como judíos, mire, los judíos tenían 3 fiestas principales en su pueblo, y estas eran la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Entonces, el matrimonio de María y José involucraban al Señor Jesucristo en estas fiestas. Mire, aquí surge algo muy importante para nosotros como padres: involucrar a nuestros hijos
en lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, hermano. Involucrar en nuestros hijos cuando oramos, involucrar en nuestros hijos cuando venimos a la iglesia, involucrar en nuestros hijos. Es muy triste ver padres, familias que no involucran a sus pequeños, que porque está muy pequeño no va a entender, que porque molesta en ocasiones el bebé, quizás. Claro, es lógico que llore, es lógico que balbucee, eso es lógico, pero no por eso vamos a dejar de traer a nuestros hijos, porque aquí nos dan ejemplo María y José. Pero aquí vemos que ellos iban, mire, se dirigieron a Jerusalén. Y dice la palabra del Señor que en este viaje que estos hombres hicieron, hermano, el Señor Jesucristo se quedó. Quizás yo no sé si María y José han de haber pensado que venía en otro grupo, porque recuerde que viajaban por grupos, las mujeres, los hombres viajaban por separado, y muy probablemente pues hubo una confusión con María y con José. Quizás uno pensó que iba uno con el otro, pero no fue así, sino que el Señor Jesucristo se quedó dialogando con los doctores de la ley, hermano. Entonces, cuando José y María le preguntaron sobre lo sucedido, porque se tuvieron que regresar después de un día de camino a buscarlo, el Señor Jesucristo les da una respuesta muy poderosa que reveló la comprensión. El Señor Jesucristo, a la edad de 12, 13 años, él tenía perfecta comprensión de la misión de él aquí en el mundo, porque él le contesta a sus padres que él debía de estar en la casa de su padre. En los negocios de su padre era conveniente que él estuviera. Entonces imagínense qué convicción de un joven, de un adolescente a los 12, 13 años, de saber, hermano, a qué se viene a la casa del Señor. Sería muy interesante que hiciéramos una encuesta con nuestros hijos y les preguntáramos que cada vez que venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? Se lo voy a dejar eso de tarea. Investigue usted con sus hijos. Hijo, cada vez que tú y yo vamos a la iglesia, que nos presentamos en el santuario, ¿a qué vamos? ¿Qué se hace en la iglesia? Creo que sería muy importante, hermano, que usted como padre y yo también como madre supiéramos qué convicción tienen nuestros hijos cuando vienen a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de estar? Jesucristo lo sabía muy bien, y él dijo, pues en los negocios de mi padre me conviene estar. Y dice la palabra que dejó totalmente impactados a los doctores de la ley. Entonces, hermano, mire, cuando regresan a la ciudad de Nazaret, dice la palabra que el Señor Jesucristo siguió creciendo, que él crecía en todo conocimiento y crecía, hermano, de una forma que asombraba y que tenía el favor tanto de Dios como de los hombres. Qué bonito es cuando un niño, hermano, va creciendo tanto en sabiduría secular como en sabiduría espiritual, y que tiene la gracia de Dios y también la de las personas. Es muy bonito cuando se siente uno amado, se siente uno protegido. Yo me imagino que el Señor Jesucristo tuvo que haber sido un niño, hermano, que impactaba tremendamente a los adultos. Se impactó a los doctores de la ley. Imagínense, el Señor Jesucristo impactó tremendamente simplemente por la verdad de su vida. Usted quiere ser un creyente, un hijo de Dios que deje impacto en la vida, hermano. Sea verdadero. Sea verdadero en todas sus cosas. Sea verdadero empezando con usted mismo. Y cuando seamos verdaderos con nosotros mismos, vamos a ser verdaderos con nuestra pareja, vamos a ser verdaderos con nuestros hijos, vamos a ser verdaderos con todos los que nos rodean. El Señor Jesucristo por eso dejó este impacto tremendo por la verdad de su vida. Bueno, creció el Señor Jesucristo. Vamos a participar. Tengo dos preguntas para ustedes. ¿Qué tan importante es asistir a la iglesia fielmente en nuestro mundo de hoy? ¿Es importante, hermano? Mire, cuando yo escribía esta pregunta, impresionaba bastante a mi pensamiento el que hoy en muchas partes del mundo, hermano, se esté prohibiendo las reuniones en la iglesia. No, que no tiene importancia, que no es importante estar en la iglesia. ¿No es importante estar en la iglesia? Hago yo esa pregunta. ¿No es? Hermano, creo que es demasiado importante, y no solamente eso, es vital.
¿Y por qué me atrevo a decir que es vital? Porque dice la palabra del Señor que cuando nosotros estamos juntos en armonía, allí envía bendición Jehová y vida eterna. Entonces, es tan importante, hermano, en que usted y yo asistamos fielmente a la iglesia, ese lugar donde usted va a recibir la bendición. Yo no digo que Dios no lo bendice en su hogar, no, pero por algo Dios estableció la reunión colectiva, que estemos todos juntos. Por algo, hermano, está eso en la palabra del Señor. Yo creo que el engaño ahorita de Satanás es que mucha gente se queda en casa diciendo, Dios está en todo lugar y Dios está conmigo aquí como está con ellos allá. ¿Cierto? Y hasta ahí no hay ningún problema. Ninguna duda. Es una gran verdad. Dios es poderoso, Dios es omnisciente, donde quiere estar. El problema de nosotros cuando pensamos de esa manera es que no hemos entendido el concepto de iglesia. Y entendemos que el concepto de iglesia es este santuario y venirnos a reunir. Y el concepto de iglesia es que somos nosotros la iglesia. Y que si nosotros como iglesia estamos divididos, unos allá y otros acá, nos estamos engañando, porque la Biblia dice claramente que el cuerpo no puede estar dividido. Entonces, cuando nuestro cuerpo está dividido, estamos incapacitados, nos atrofiamos y perdemos la bendición de lo que decías. El estar juntos y en armonía es allí donde envía Jehová bendición. No es simplemente el estar aquí reunidos, sino el estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir, con el mismo deseo de alabar al mismo Dios, la misma fe. Eso es llevarnos a que tengamos la manifestación de la presencia de Dios. Amén. Y podamos ser llenos y recobrar fuerzas para volver a enfrentarnos al mundo. Amén, muy cierto. Entonces creo que aquí el pastor ya nos contestó parte de la siguiente pregunta que tenemos aquí, que es: ¿cuáles son los beneficios prácticos y bendiciones que provienen de vivir una vida de fe consecuente, hermano? ¿Sabe que cada vez que usted y yo venimos aquí estamos practicando, ya dijo el pastor, recibimos la bendición, tenemos una vida fructífera? Fructífera, ¿dije bien? Fructífera, ¿sí? Ok, mire, hermano, le voy a poner un ejemplo. Conozco unas oficinas donde había unas plantas hermosas. Hay unas plantas así grandes, verdes, unas hojas así enormes, adornaban ese lugar. Cuando yo entraba ahí me gustaba verlas bastante, porque son unos maceteros grandes y se veían hermoso, eso todo ahí, me encantaba ver esas plantas ahí. Pero ahora con esto que se ha cerrado y que no se asiste, las personas no asisten a esas oficinas, hermano, me llamó bastante la atención, que por cierto les voy a traer las fotos la próxima semana para mostrárselas. La tristeza, el decaimiento de esas plantas, unas ya se secaron, están secas totalmente. Otras están totalmente para abajo, así mire, como tristes, agachadas sus hojas, como que no tienen vida, como si estuvieran marchitándose. Y yo cuando vi esa escena de esas plantas, luego me imaginé. Dije, oh, así es, Señor, cuando nosotros no estamos en una comunión, cuando no estamos juntos, cuando no estamos en contacto los unos con los otros, contigo, adorando y glorificando tu nombre. Hermano, mire, esas plantas están solas. Nadie puede recibir las bendiciones solo. No se puede, hermano, se marchita, se decae, se seca, se pone triste. No se puede, yo no entiendo, porque yo decía, bueno, pues si tienen la misma tierra, tienen todo, están las luces prendidas, les dejan las luces prendidas, ¿y por qué estas plantas están así? A eso me dio, mejor dicho, una gran enseñanza a mi vida, hermano, que es muy importante que mantengamos una comunión muy profunda y muy poderosa los unos con los otros. La soledad, por ahí dicen, no es buena consejera. No es buena consejera. Seguimos con nuestro punto número 2, con nuestra clase La venida del Mesías.
La venida del Mesías también fue, hermano, porque tuvo un ministerio terrenal aquí en la tierra el Señor Jesucristo. Este ministerio empezó cuando el Señor fue bautizado y fue ungido. Él bajó a las aguas del bautismo también. A ver, ¿quién lo bautizó a nuestro Señor Jesucristo? Esto lo sabemos todos. Amén, Juan el Bautista. Muy bien. Mire, hermano, Dios tiene planes perfectos. Aunque usted y yo no los entendamos, esos planes son perfectos. Dios tenía un plan para presentar al Señor Jesucristo al pueblo de Israel como el Mesías prometido. Dice la palabra que el Padre lo envió a los suyos, a su pueblo. Pero qué triste es, hermano, cuando no se recibe lo que Dios quería darle al pueblo de Israel. Israel no lo quiso recibir. El pueblo de Israel lo rechazó al Mesías prometido. ¿Y todo por qué, hermano? Porque el Mesías no llegó de la forma en que ellos esperaban. Cuando usted no recibe respuesta a sus oraciones de la manera que usted quiere, hermano, podemos hacer usted y yo lo mismo. Podemos rechazar a Dios. Es que no vienen las cosas porque yo las quiero así, 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 así. Pero el que no te lleguen las cosas como tú lo deseas, no quiere decir que Dios no esté trabajando en eso. Pero bueno, el pueblo de Israel no recibió al Mesías prometido. Pero vamos a ver con otros personajes que la palabra menciona que sí recibieron al Mesías prometido. Y aquí encontramos nuevamente a Zacarías y a Elizabeth. Estos ya les mencioné que tuvieron un hijo en su vejez, su nombre fue Juan el Bautista. Y este hombre, Juan el Bautista, el mensaje, hermano, era de arrepentimiento y de apartarse del mal. A veces decimos, ay, Juan el Bautista directo, ¿verdad? Y no, arrepentidos, aléjense del pecado. ¿Por qué murió Juan el Bautista? Precisamente por descubrir el pecado, por decirlo de frente. No es muy agradable, hermano. Para nosotros los seres humanos el mensaje del arrepentimiento y de dejar el pecado, porque nos confronta a nuestra propia vida. Pero bueno, Juan el Bautista, hermano, tenía un ministerio que también incluía el bautismo para arrepentimiento, para perdón de pecados. Entonces Juan, usted y yo hemos visto cómo bautizaba a mucha gente. Bautizó Juan para perdón de pecados y Juan les insistía: arrepentidos y bautícense para que sean perdonados sus pecados. Entonces usted podrá preguntarme aquí, entonces el Señor Jesucristo, Juan el Bautista lo bautizó porque había pecado en su vida. No, de ninguna manera. El Señor Jesucristo no fue bautizado porque Él necesitara un perdón personal, ya que nuestro Señor Jesucristo fue y es sin pecado. Usted lo va a encontrar en Hebreos capítulo 4 versículo 15. Cuando Jesús, hermano, fue bautizado, ocurrió una revelación sobrenatural. Este fue el propósito del bautismo del Señor Jesucristo, una revelación sobrenatural. Dice la palabra que los cielos se abrieron y que descendió el Espíritu Santo en forma de una paloma y que se escuchó la voz del Padre diciendo que Él era su Hijo amado y que en Él tenía complacencia. Nuestro Salvador, hermano, el Señor Jesucristo iba a salvar a toda la humanidad del pecado. Mire, hermano, que ahorita todo ser humano puede ser salvo. Leí una frase que me dejó pensando bastante. Casi salvo, pero totalmente perdido. Dije, voy a profundizar en esa frase. Casi salvo, pero totalmente perdido. Nosotros no estamos así, ¿verdad que no, hermano? No estamos nosotros casi salvos, pero totalmente perdidos, ¿verdad que no? No, por supuesto que no, porque nosotros tenemos una convicción poderosa en nuestro Señor Jesucristo que perdona todos nuestros pecados. Entonces, hermano, mire, después de que el Señor Jesucristo es bautizado y se confirma que Él es el Hijo de Dios, dice la palabra que Él regresa. Al regresar Jesús del Jordán, es llevado por el Espíritu al desierto. Ahí, hermano, en el desierto, usted ya sabe lo que aconteció. Él estuvo por 40 días ayunando, en ayuno y oración, hermano. Pero luego se le presentó la tentación que Satanás vino a hacer a la vida
de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues no hubo ahí victoria para el diablo. Por supuesto que no, hermano. Me encanta cómo el Señor Jesucristo derrotó al diablo. ¿Sabe cómo derrotó el Señor Jesucristo al diablo, hermano? Con la palabra. Con la palabra. Entonces usted y yo tenemos aquí un buen ejemplo para saber cómo se va a derrotar usted, puede derrotar a Satanás cuando venga a ofrecerle cosas, cuando venga a querer darle que felicidad, que darle comodidades, que darle tantas cosas. Oh, no. Nosotros tenemos en la palabra del Señor válidas convicciones que Dios nos ha dejado, hermano, a través de su palabra para rechazar toda tentación ofrecida por Satanás. Todo, cualquier tipo. Al Señor Jesucristo le ofreció pan, le ofreció poder, le ofreció riquezas, el reino de todas las cosas. No. Porque dice la palabra del Señor que todo pertenece a nuestro Dios. Entonces, hermanos, seguimos adelante. El Mesías vimos que fue ungido y que fue revelado. Esa unción fue revelada públicamente. Ahora, mire, la unción del Espíritu Santo le dio a nuestro Señor Jesucristo el comienzo para su ministerio, para enseñar, para sanar, para libertad. Tantas cosas que empezó a hacer nuestro Señor Jesucristo. Recuerde cuando Él se paró ahí en la sinagoga y leyó Isaías 61 del versículo 1 al 2, Él proclamó que en Él se cumplía esa palabra, hermano. Que Él era aquel ungido que Dios había enviado para perdonar, para sanar, para libertad, para quitar toda opresión del diablo en la vida de la gente. Y esa profecía dio como resultado, lo vuelvo a repetir, liberación, libertad de la esclavitud, de la opresión y sanidad. Mire, hermano, la salvación de Dios es una salvación completa. Dios no salva a medias, ni Dios deja nuestra vida a medias. Dice la palabra que tú y yo tenemos que conocer la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero ¿sabe de qué depende, hermano? Esa plenitud, esa llenura en nuestra vida, esa manifestación del resultado de la unción del Señor Jesucristo, depende del poder que actúe en usted. Porque el poder está a disposición de cada uno de nosotros. Pero ahora depende de cada uno de ustedes que ese poder actúe en ustedes. Porque el poder está ahí dado. El poder está ahí, hermano. El Señor Jesucristo tomó todo el poder. Y vamos a ver lo que pasó cuando el Señor tomó todo el poder y toda autoridad. Vamos a participar en la siguiente pregunta. ¿Cómo puede el empoderamiento del Espíritu Santo marcar una diferencia en su vida, hermano? Cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu Santo, cuando está la unción del Señor en nosotros, hermano, usted y yo, ¿qué podemos ver? ¿Qué diferencias puede haber en una vida empoderada o dirigida por el Espíritu Santo? Y no solamente estoy hablando del bautismo, del hablar en lenguas. Yo estoy hablando de una vida dedicada, vivida en el Espíritu. Una vida no llevada a cabo en la carne, en los deseos de los ojos, en los deseos del corazón, en los deseos de la mente, con filosofías humanas. No hablo de eso. Hablo de una vida guiada por el Espíritu de Dios, hermano. Yo creo que puede haber muchísima diferencia. Yo creo que la diferencia es tan grande como la luz y la oscuridad. Muchísima diferencia puede haber. Entonces usted y yo necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo para tener una vida en Él, hermano. Ahora, el Señor Jesucristo, cuando el poder empezó a salir de Él, hermano, lo que el Padre le había dado, Él tuvo autoridad para sanar y para perdonar. El Señor Jesucristo hizo esta pregunta: ¿qué es más fácil, perdonar pecados o sanar enfermos, hermanos? ¿A usted qué se le haría más fácil si comparte el evangelio, decirle a una persona? ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o levántate y sé sano. ¿Qué es más fácil? Bueno, pues esta pregunta la hizo el Señor Jesucristo a las personas que le seguían. Mire, en los tiempos del Nuevo Testamento, hermano, los rabínicos ganaban autoridad al citar las enseñanzas, ¿verdad? Ellos, los rabinos, los maestros de la ley, cuando se paraban en las sinagogas y enseñaban, por supuesto que era una posición de autoridad para estas personas.
la estaban puestas como autoridad porque daban las enseñanzas. Pero en la llegada de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo empieza a enseñar, hermano, el pueblo, la gente ve diferencias. Porque dicen, oye, mira cómo enseña, como si tuviera autoridad. Recuerda esa mención que se hace en la palabra. Entonces, hermano, la enseñanza de Jesús fluía de la unción del Espíritu Santo. Por eso, hermano, esa enseñanza tenía autoridad en sí misma. Oye, qué hermoso es cuando tú enseñas con autoridad, pero cuando esa autoridad está en la misma palabra, no en ti, hermano. Cuando la palabra de Dios fluye de tal manera que el Espíritu Santo te provee de ese poder, de la revelación, de la sabiduría, y la enseñanza por sí sola tiene autoridad. Tú simplemente eres como un micrófono, nada más, que es donde se te escucha. Pero todo lo demás, la enseñanza, qué maravillosamente fluía de parte de nuestro Señor Jesucristo. No hubo otro maestro como Él, hermano. Nadie podía enseñar como Él, porque Él tenía autoridad, la enseñanza tenía autoridad en sí misma. Y vamos a ver ejemplos de esta autoridad en sí misma. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo mostró su autoridad al liberar a un hombre poseído. Hay esperanza para todo aquel, hermano, para todo aquel ser humano que se encuentra poseído por Satanás. Hay libertad en el Señor Jesucristo, en la autoridad que Él solamente lo sabe dar. Entonces, hermano, aquí vemos, me regreso. Un poquito vamos a hablar. Cuando, hermano, los evangelios relatan cómo hubo personas que fueron al encuentro del Señor porque sus hijos estaban endemoniados, porque las personas tenían demonios. Recuerda al endemoniado gadareno, recuerda al muchacho aquel que desde niño se caía en el fuego, echaba espumarajos por la boca, hermano. Pero la autoridad del Señor fue tan poderosa, fue tan grande, que dice la palabra que en cuanto los demonios que estaban en aquella persona veían a Jesús, ya le decían, no nos vengas a molestar, no nos vengas a atormentar antes de tiempo. Y cómo se querían humillar delante de Él. Le reconocían como el Dios, hermano. Le reconocían su autoridad, los demonios, el poder. Cómo le decían, déjanos ir, nos vamos al hato de cerdos aquel, déjanos meter allá. Pidieron permiso para dónde meterse, hermano, cuando se encontraron con la autoridad de Jesús. Imagínate, hermano, si esta autoridad de Jesús está en cada uno de nosotros, en nuestros hogares, tú tienes toda autoridad para no permitirle a ningún demonio que pase a tu casa. No necesita ir alguien a hacerlo, no, tú puedes hacerlo con la autoridad que tienes del Señor Jesucristo. Pero como dijimos ahorita, todo depende de según el poder que actúe en ti. El poder está disponible, pero depende de tu vida, hermano, que actúe ese poder. Y aquí vemos cómo los demonios tenían que salir huyendo. Gloria al Señor por ello. Vamos a ver otro ejemplo de la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Recuerda el relato de los amigos de un hombre que tuvieron tanta fe para llevar a un paralítico y bajarlo por un techo, hermano? Sus amigos tuvieron todo eso. Que esas sí son amistades, hermano. Mira, tuvieron que trabajar, tuvieron que estar picando ahí, ¿cómo se dice? Taladrando, no sé cómo decirlo, haciendo un agujero en el techo. Eso requiere de trabajo, eso requiere de esfuerzo. Yo me imagino que como eran buenos amigos, después tuvieron que haber arreglado el techo. Yo no creo que lo hayan dejado así, el agujero en esa casa. Pero bueno, eso es mi imaginación. ¿Ok? Pero mire, hermano, estos hombres tuvieron tantísima fe en la autoridad del Señor Jesucristo. Si ya habían visto, hermano, muchos milagros, si ya habían visto cómo los demonios se sujetaban a la autoridad de Jesús, entonces dijeron, Jesucristo puede sanar a nuestro amigo. Y aquí vemos algo muy importante, cómo el Señor Jesucristo vinculó su autoridad, hermano, para perdonar. Aquí fue cuando el Señor Jesucristo dice, bueno, y si le digo nada más tus pecados te son perdonados, si no le digo quizás levántate y anda. Pero no, hermano, el Señor Jesucristo hizo un vínculo perfecto con su autoridad. ¿Por qué? Porque Él la tiene.
porque Él la tiene para perdonar y para sanar. Entonces, hermano, cuánta autoridad mostró el Señor Jesucristo cuando le dijo a este paralítico: levántate y anda, y tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, le dijo. Entonces, dos cosas muy importantes aquí, hermano. Dice la palabra en el capítulo 5 de Lucas, en el versículo 20, dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, dice que comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermano, no le reconocían a Jesús como Dios. ¿Por qué no podían los fariseos aceptar la autoridad de Dios, hermano? Primero, porque no le veían como Dios, no le reconocieron como Dios. Entonces, alguien que no reconoce a Jesús como Dios, hermano, esa autoridad que emana de Él no puede hacer absolutamente ningún efecto en ti. Mire qué tremendo es esto, hermano. Cómo teniendo el conocimiento de un Cristo todopoderoso, puede haber gente que no puede recibir la bendición de ese Cristo. Pero no es porque Él no te la quiera dar, es porque tú no la recibes, no la quieres recibir. Y a veces la gente dice: no, yo sí la quiero recibir. Pero hermano, con sus palabras las personas dicen: sí quiero recibir de Jesús eso, sí quiero recibir de Jesús lo otro. Pero sabe que con nuestras actitudes y nuestros hechos, hermano, cancelamos que la autoridad que emana del Señor, hermano, pues sea visible y traiga el perdón de pecados, traiga la sanidad, traiga la liberación, traiga la bendición a tu vida. Entonces, el Señor Jesucristo está para mostrar en este día cuánta autoridad tiene sobre tu problema, sobre tus pensamientos, sobre tus decisiones. Joven, aprende a tomar decisiones bajo la autoridad de Jesús. ¿Cuántos problemas se van a ahorrar ustedes en la vida si aprenden a tomar decisiones bajo la autoridad de Jesucristo? Nosotros les quisiéramos evitar muchos descalabros, muchas caídas, mucho dolor en el alma, si ustedes escuchan el consejo de tomar toda decisión bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y la autoridad es la palabra. La palabra. Sería conveniente hacernos una pregunta. Sí. ¿Nosotros respondemos o reconocemos la autoridad de Jesús? Quizá la mayoría decimos sí. Sí, reconozco la autoridad de Jesús porque creo que Él es poderoso, creo que Él puede tener autoridad sobre mi problema, puede tener autoridad sobre mi matrimonio, tiene autoridad sobre mis hijos. Y pensamos que esa es la manera de reconocer la autoridad de Dios. Y no, esa no es la manera de reconocer la autoridad de Dios. Porque nosotros la reconozcamos o no, Él sigue siendo poderoso y Él sigue siendo militar. Sí, amén. La manera en que nosotros realmente podemos decir que reconocemos la autoridad de Dios es cuando la autoridad nos ordena algo, nosotros lo hacemos Amén. sin poner objeción. Obstáculos, sí, así es. Amén. Y cuando nosotros a regañadientes o a fuerzas o por compromiso o para el que no dirán, hacemos una apariencia, entonces no estamos realmente reconociendo la autoridad de Dios. Porque alguien que realmente reconoce la autoridad de Dios se puede ver visiblemente en sus hechos. Amén. Lo que dice, lo hace. Exactamente, hermano. Cuando usted reconoce la autoridad de una persona, somos obedientes. ¿Qué dijo aquel hombre? Porque yo tengo personas o hombres bajo mi autoridad y lo que yo les digo que hagan, eso hacen. Entonces es muy sencillo, hermano. ¿Cómo saber si tú estás en autoridad, bajo autoridad? ¿Cómo saberlo? Muy fácil, muy fácil. ¿Hacemos lo que nos marca la palabra de Dios? Si contestas sí, entonces tú estás bajo la autoridad de Jesús. Pero si tú y yo no hacemos lo que está escrito en la palabra del Señor, hermano, entonces no estamos llevando nuestra vida bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Muy fácil el hacer.
Vamos con nuestro tercer y último punto. Vamos a ver la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo Él se sometió a la cruz, hermano. Y la muerte de cruz solamente era para lo peor, para la gente que hasta se dice era muerte para malditos, hermano. Era maldecido todo aquel que moría en la cruz. Entonces, este medio lo usó nuestro Señor y el Padre también para proporcionar el perdón de pecados a la raza humana. Y mira cómo Jesús reconoció, hermano, el plan de la redención del Padre cuando dijo ahí en la cruz del Calvario, cuando dice, consumado es. Jesucristo sabía que el plan de Dios había quedado cumplido en su totalidad. Oye, qué hermoso es cuando a ti te mandan a hacer algo, un trabajo, y lo terminas en su totalidad. Porque, hermano, qué mal habla de nosotros los seres humanos cuando alguien te envía a hacer algo y lo haces a la mitad, ¿verdad? Que eso no habla bien. Cuando te mandan a hacer un trabajo, un plan, que te dicen algo y que, ay, no, pues nomás hice esto y aquello no. Mira, el Señor Jesucristo sabía el plan y aceptó el plan y lo llevó a cabo, lo que el Padre lo reveló a Él, a lo que venía aquí en la tierra. Entonces el Señor Jesucristo dijo, consumado es. Totalmente fue hecho el plan de Dios, hermano. Por eso el Señor Jesucristo murió por todos nosotros los pecadores. La Biblia nos lo menciona ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del versículo 16 al 18, menciona la palabra lo siguiente, dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Gloria al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque el plan del Padre quedó totalmente cumplido. Porque si este plan no hubiese sido cumplido, hermano, pues no habría autoridad en Jesús, no habría perdón de pecados, no habría salvación, no habría libertad, no habría absolutamente nada. Y nosotros como seres humanos seguiríamos bajo la maldición por toda la eternidad. Pero gracias a este cumplimiento, pues podemos ser salvos del pecado. Ahora vamos a participar. ¿Cómo describiría usted a un inconverso lo que Jesús experimentó al morir por sus pecados? Hermano, la muerte del Señor Jesucristo fue una muerte horrible. Fue una muerte espantosa. Nadie ha muerto en este mundo como Él murió. Todo lo que le hicieron, todo. ¿Usted cómo describiría a una persona que no conoce lo que Jesucristo hizo? O quizás tenga el conocimiento, pero no esté en él la autoridad del sacrificio, hermano. Porque ahorita toda la humanidad sabe del sacrificio del Señor Jesucristo, pero no en toda la humanidad está la autoridad de ese sacrificio. Porque si estuviera la autoridad derramada sobre las personas a través del sacrificio de Jesucristo, toda la humanidad seríamos obedientes a Él. ¿Cómo describir esto? ¿Alguien quiere participar? ¿Cuál es la respuesta que usted y yo podíamos dar? ¿Cuál es la respuesta adecuada al saber que Jesús murió por cada uno de nosotros? ¿Sabe, hermano, que a veces decimos, no, pues sí, yo sé que Jesucristo murió, pero no tenemos una respuesta adecuada al sacrificio? Y yo decía, Señor, si no tenemos una respuesta adecuada a tu sacrificio, quizás es porque no lo valoramos. Quizás es entonces porque no conocemos tal autoridad del sacrificio de Jesucristo, hermano. Pueden ser muchas las razones por la cual usted y yo no pudiéramos contestar o dar información a un inconverso o respondernos a nosotros mismos el significado de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero yo creo que usted y yo sí sabemos, hermano, porque le amamos al Señor, porque le servimos y porque esperamos muy pronto su venida, amén. Porque tenemos que vivir, hermano, bajo ese sacrificio del Señor Jesucristo para que podamos ser salvos en su totalidad. Amén. Sí. El mundo y muchas veces nosotros como creyentes nos enfocamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo de una manera
humanista, viendo simplemente el sacrificio, el dolor humano, Amén. que desafortunadamente la Biblia lo describe, que fue desfigurado su rostro, su parecer no tenía, su cuerpo fue hecho molido. Entonces humanamente nos damos una idea que eso fue terrible, pero nunca vemos el factor de que la muerte de Cristo no se enfocó simplemente en el dolor físico. Porque hay mucha gente que puede padecer físicamente, sino que Él padeció en la separación del Padre por medio Sí, amén. del pecado. Ujú. Otra cosa, otro de los padecimientos es que Él no pecó en nada, mas sin en cambio estaba siendo Culpado. culpable. Era inocente, totalmente inocente. Entonces, el precio de nuestra salvación no está en el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, está en que Él, siendo santo, no teniendo mancha de pecado, se maldijo a sí mismo en la cruz y cargó nuestro pecado y se separó del Padre para que de esa manera nosotros ahora podamos tener salvación. Sí, amén. Por supuesto, el Señor Jesucristo involucró espíritu, alma y cuerpo, hermano, en la cruz. Las tres cosas que estamos formados los seres humanos fueron involucrados en ese sacrificio. Su espíritu, ¿por qué? Porque hubo separación del Padre. Su alma, ¿por qué? Porque aunque su alma no pecó, su voluntad nunca pecó, fue hecho pecado. Y su cuerpo, pues fue totalmente molido, como dice la palabra del Señor. Entonces hay tres aspectos muy importantes en la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de su espíritu, su alma y su cuerpo. Pero bueno, pasó el sacrificio, la muerte del Señor Jesucristo, pero Él, hermano, venció a la muerte. Él venció a nuestro último enemigo. Dice la palabra que el último enemigo de ustedes y de mí, hermano, es la muerte. Un día usted y yo nos vamos a levantar victoriosos. Mire, usted y yo tenemos un Dios, un Padre que siempre cumple sus promesas. Estoy asombradísima, podemos estar seguros que desde la primera tilde que se escribió en la Biblia, hermano, hasta la última se ha cumplido y se va a cumplir todavía lo que falta. Es increíble la exactitud, es increíble la fidelidad, el cumplimiento de toda la palabra del Señor. Dios siempre ha querido, hermano, tener una relación con la humanidad, hermano. Dice aquí, la gloria suprema de su salvación, desde el pecado de Adán y Eva, hermano, hasta la debilidad de los patriarcas y la rebelión, del pueblo elegido por Dios. Dios nunca se ha dado por vencido en esa relación con nosotros los seres humanos. Nunca, hermano, nunca Dios ha dicho, bueno, Alma ya desmayó, Alma ya se debilitó, ya la dejo ahí. No. Él nunca se da por vencido, Él siempre sigue hacia adelante. Por eso envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, para recibir, ya lo comentamos, el castigo por todos nuestros pecados. Pero no solo eso, hermano, sino que dice la palabra que lo resucitó de entre los muertos, obteniendo mucho más victoria, hermano, sobre Satanás. Por eso, por esa resurrección del Señor Jesucristo, nosotros podemos, hermano, disfrutar del amor del Padre. Porque mire, si Jesucristo no hubiera venido a través de María en su nacimiento, si Jesucristo no hubiera tenido una infancia bajo la voluntad del Padre, tanto terrenal como el Padre de los cielos, si Jesucristo no hubiera llevado a cabo el ministerio totalmente obediente y sumiso al Padre, si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en ese sacrificio de la cruz del Calvario, hermano, pues imagínese cómo se hubiera levantado, cómo hubiera vencido al último enemigo, que es la muerte. Entonces todo el proceso de la vida o de la venida del Mesías, hermano, tiene su cumplimiento en la resurrección del Señor Jesucristo. Dice la palabra, porque si Él se ha levantado de entre los muertos, hermano, entonces tú y yo tenemos esperanza de vida. Nuestra esperanza no es vana. Por eso podemos disfrutar del amor de Dios y estamos seguros que tú y yo tenemos un hogar eterno, hermano. Mira, tú tienes que tener la seguridad de que tienes un hogar eterno que Dios ha preparado para ti. Imagínate, hermano, alguien que yo quise poner esta imagen de la ciudad celestial. ¿Te imaginas la ciudad que Dios
ya tiene preparada para nosotros, hermano. Va a ser una ciudad maravillosa, una ciudad, hermano, donde no va a hacer falta absolutamente nada. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Resucitó de una forma poderosa, hermano. Dice la palabra ahí en Juan capítulo 20 versículo 11, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús, dice la palabra. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mira, hermano, hay evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Hay evidencia de cómo Dios, hermano, quiso poner sobre todas las cosas, porque dice la palabra que se le dio un nombre sobre todo nombre. Dice la palabra que todo lo que está en esta tierra va a tener que arrodillarse ante Él, hermano. Grandes y pequeños, dice todo lo que hay en esta tierra tiene que adorarle, porque se le dio un nombre que sobrepasa todas las cosas. Hermano, conociendo nosotros todos los resultados de la venida del Mesías, tú y yo debemos de vivir una vida que sobrepase todo. Una vida que sobrepase cualquier problema. Una vida que sobrepase cualquier dificultad. Una vida que sobrepase aún la muerte, hermano. Por eso nosotros como cristianos no debemos de estar agobiados por ninguna pandemia, por ninguna enfermedad. Oh, hermano, por nada. Tú y yo tenemos todo en la venida del Mesías, hermano. Absolutamente todo. Aún si morimos, vamos a vencer a la muerte resucitando, claro, si mueres en Cristo. Si mueres con una vida dedicada y en obediencia a Dios. Por supuesto que sí. Entonces, hermano, ¿qué nos enseña esta lección de la venida del Mesías? Nos enseña que tú y yo tenemos toda la victoria entregada. Por eso la palabra del Señor dice: las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ustedes como iglesia. Así, hermano, se levante el mismo infierno en contra de nosotros. Nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Por la venida de Jesús, por la voluntad del Padre de llevar a cabo planes en personas que no entendieron lo que estaba aconteciendo, mas sin embargo que obedecieron hasta el final. Entonces, concluyo con esto: la obediencia te va a llevar a la victoria. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma de que tú seas victorioso más que siendo obediente a la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Hemos terminado con nuestra clase de este domingo. Así que guarde, hermano, guarde las palabras de Dios en su corazón. Que se queden penetradas en lo profundo de su pensamiento y de su vida, para que usted y yo podamos ser victoriosos. Amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Así dejo el lugar a quien